Hola, bienvenidos, mi nombre es Vicente Sangüesa y para los que no me conozcan, no son nuevos en el canal, me presento, soy estudiante de Ingeniería Civil Química en el segundo año de la Universidad de Concepción y ya están por comenzar las clases, para bien o para mal, espero que para bien. Y decidí embarcarme en una investigación para ver cuáles son los mejores métodos para estudiar, porque normalmente gastamos muchas horas en estudio y a veces no obtenemos los resultados que queremos, así que dije, veamos qué hay. Y encontré un paper en el cual estaba completo en inglés. Pero bueno, Bueno, en resumen, decidí embarcarme en una investigación para encontrar los métodos más efectivos de estudio. Así, si no estabas obteniendo los resultados que querías, ahora vas a poder mejorarlos. Aquí mi guía. Mira, este video va a estar basado en las conclusiones del paper Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques, Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology. Sería como algo así como mejorando el aprendizaje de los estudiantes con técnicas de aprendizaje efectivo enfocado en las direcciones de la educación psicológica y cognitiva. Esto dirigido por John Dolaski y otros. Las técnicas revisadas en este estudio van a aparecer aquí. Vamos a tener técnicas calificadas de muy poco eficaces, o bueno, poco eficaces, moderadamente eficaces y altamente eficaces. Las vamos a ir revisando todas una por una. Como consulté en Instagram y prefirieron revisarlas una por una, las voy a ir chequeando para ver los pros y los contras y por qué no es tan útil o muy útil. Partiendo, número 1, interrogación elaborativa. Número 2, autoexplicación. 3, resumir. 4, destacar, subrayar texto. 5, palabras clave, mnemotecnia. 6, imágenes del texto. 7, relectura. 8, prueba práctica. 9, práctica distribuida. 10, práctica en intervalos. Ahora van a aparecer en rojo todos los que son poco efectivos, van a aparecer en amarillo los que son moderadamente efectivos y verde los que son muy efectivos. Lo curioso de aquí es que las técnicas que son más populares son muy poco efectivas. Y ahora vamos a revisar por qué. Por ejemplo, el hacer resúmenes, destacar y releer, que son técnicas muy usadas, son súper poco efectivas. Entonces ahora vamos a ir revisando una por una y vamos a ir chequeando por qué no son tan efectivas y por qué deberías comenzar a dejarlas de lado si es que son tus métodos como principales de estudio. Ahora vamos a ir viendo las diferentes técnicas. Voy a mencionarles el nombre, en qué consiste, y después voy a poner la conclusión del paper en sí en inglés, en español, bastante rápido. Si tú quieres verla completa puedes pausar el video, leerla y posterior a esas dos imágenes voy a hacer un resumen en cuál sería la conclusión, pero en breve, así como de uno a uno. Interrogación elaborativa. Generar una explicación del porqué de un hecho explícito o concepto de verdad. Entonces ahora aquí vamos a tener la conclusión del paper. En resumen, este método ha sido demostrado en una amplia cantidad de tópicos, aunque con algunas preocupaciones en textos extensos o más complejos. Este método tiene beneficios limitados si no cuentas con una base de conocimiento previo. Entonces, si nos estamos metiendo en materias que no conocemos o somos muy nuevos, no sería lo mejor en realidad. Este método mejora nuestra memoria asociativa después de poco tiempo, aunque por la falta de estudios que comprueben la eficacia en situaciones de la vida real, porque muchos de estos son estudios creados, entonces después aplicarlos a real, tipo una prueba estudiando, es un poco más complejo. Y que esto hacen falta de estudios que generalicen el efecto positivo de este método. No recibió una calificación altamente útil, por lo cual quedó con moderadamente útil. 2. Autoexplicación. Explicar cómo la nueva información es relacionada con la información que ya sabemos, o explicar los pasos que tomas durante la resolución de problemas. Básicamente, ¿por qué? Como un ejercicio de matemáticas, ¿por qué estás haciendo esto y después esto? Y ¿por qué no tomaste este otro paso? Y ya iré explicando. Sería como una forma de estudio también, el autoexplicar. Ahora aquí tenemos la conclusión en inglés, en español y el resumen. En resumen, este método fue ampliamente estudiado en diferentes materias y edades de estudiantes. Tiene resultados de retención de información, comprensión y transferencia, pero se necesita más investigación para asegurar qué tan eficaz es para mantener estos conocimientos en nuestra cabeza. Entonces puede que haya mejoras al aplicar este método, pero ya después posterior no se sabe cuánto va a durar. Puede que te acuerdes un día, una semana, 5 días. Y entonces, para personas que quieren realizar evaluaciones en que tienes que recordar materia de
no sé, 2 meses, para después dar una evaluación y ojalá recordar esa materia más a futuro, este método no sería óptimo. Entonces se necesita mayor investigación para asegurar qué tan eficaz es mantener los conocimientos en nuestra cabeza en situaciones relevantes para los estudiantes y en entornos reales, por lo cual tiene una utilidad moderada. Número 3. Resumir. Un método sumamente común. Y de hecho también puede llegar a ser relajante hacer como estos resúmenes con muchos colores muy bonitos. Bueno, resumen. Elaborar notas, resúmenes. Ahora tenemos las conclusiones del estudio en inglés, las conclusiones en español y mi resumen. Esto está calificado como baja utilidad. Puede ser una estrategia efectiva de aprendizaje para estudiantes que ya tengan la habilidad para realizar resúmenes. Entonces, si tú ya estás teniendo muy buenos resultados haciendo resúmenes, puedes seguir haciendo resúmenes perfectamente. Ahora, si nunca lo has hecho y necesitas mejorar tus resultados, embarcarte en hacer resúmenes no creo que sea la mejor idea. O al menos por la evidencia aparente de este estudio. Una recopilación de muchos otros estudios. Por la evidencia aparente, no te recomendaría hacer resúmenes, o al menos que no sea tu método principal. Puede ser útil en caso que tengas la experiencia y la habilidad para hacer buenos resúmenes, que te den buenos resultados el hacer tus resúmenes y que lo veas en tus calificaciones. De lo contrario, puede que te tome mucho tiempo y no logres los resultados que necesitas. Entonces, resúmenes no sería lo mejor. Número 4. Destacar, subrayar texto, marcar opciones potencialmente importantes del material a ser aprendido mientras se lee. Esto también lo hacemos todos. Bueno, no absolutamente todos, pero una gran mayoría. Ahora voy a dejar las conclusiones del estudio en inglés, las conclusiones en español y el resumen. En resumen, destacar y subrayar son calificados como métodos de baja utilidad. En la mayoría de las situaciones, destacar tiene pequeñas mejoras en los resultados obtenidos. Puede llegar a ayudar cuando los estudiantes tienen los conocimientos necesarios para destacar de forma efectiva, pero no todos tenemos esos conocimientos ni en la práctica. O cuando los textos son difíciles, destacar y subrayar deja de ser... Si antes era poco efectivo, aquí es nulo prácticamente. De hecho, incluso puede llegar a mermar los resultados en tareas dificultosas que necesitan hacer inferencias. Teniendo en cuenta lo concluido por el estudio, no deberíamos preocuparnos por destacar nuestros textos y todo lo que realicemos. Puede llegar a darnos un pequeño impulso, pero mejor usar ese tiempo y esfuerzos en métodos con mayor impacto. Número 5. Palabras clave, mnemotecnia. Es usar palabras clave e imágenes mentales para asociar materias verbales. Ahora vamos a tener las conclusiones en inglés del estudio, las conclusiones en español y el resumen. En resumen, las palabras claves e imágenes mentales obtuvieron una calificación de baja efectividad. Es un método muy poco utilizado, no siempre compatible con el material estudiado y puede que no produzca un aprendizaje duradero. Además, cuando se usó no generó grandes impactos. En casos muy particulares puede llegar a ser útil, pero como son tan escasos no se recomienda. Algún caso que puede llegar a ser útil es, por ejemplo, nosotros cuando vimos integrales, una en particular, había una que era una forma de integrar, una integral específica que está la mnemotecnia de una vaca vestida de uniforme. Entonces... les voy a dejar la imagen aquí. Entonces con eso tú te aprendías esa frase y sabías más o menos cómo se deriva. Ahora necesitabas esa práctica después para poder realmente hacerlo. Entonces la mnemotecnia es muy limitada. Te puede ayudar con ciertas cosas muy particulares, pero ahí está. 6. Imágenes del texto. Intentando formar imágenes mentales del material del texto durante la lectura o escucha del material. Aquí vamos a dejar las conclusiones en inglés, conclusiones en español. En resumen, es una técnica que puede aplicarse a materias limitadas que sean compatibles con el texto, aunque la mejora en resultados es muy baja. Además, hace falta mayor investigación respecto a los impactos de esta técnica en diferentes ámbitos. Entonces, no, next. Sigamos. Aquí otra común, releer. El reestudio del material del texto después de una lectura inicial. Aquí vamos a las conclusiones del estudio en inglés, español. En resumen, releer es una de las técnicas más utilizadas por los estudiantes. Sin embargo, es calificada como una técnica de baja utilidad. Se han demostrado beneficios en diferentes tipos de materias, pero ha faltado experimentos respecto a otro tipo de variables. Puede que una pequeña mejora, aunque no está confirmado que esos conocimientos perduren a lo largo del tiempo.
Es barato poner en práctica y toma poco tiempo, sin embargo los resultados que brinda son muy pocos en comparación a otras técnicas. Entonces, puede resultarte sí, pero los resultados que vas a obtener por el tiempo que estás gastando en hacerlo, que es volver a releer todo, es mejor seguir con el número 8, que es bastante eficaz. Recuerda suscribirte. Prueba práctica, recordación activa. Es la realización de pruebas a uno mismo o hacer pruebas de práctica sobre el material a ser aprendido. Esto es normalmente lo que menos hacemos y lo que más lata nos da. Que es como hacer una prueba completa o hacer los ejercicios después que nos dejan. Normalmente cuando uno está estudiando siempre es como los ejercicios recomendados. Bueno, al parecer es muy bueno y muy útil hacerlos. Aquí vamos a dejar las conclusiones en inglés del estudio. Las conclusiones en español. Y de este, ya que es de alta utilidad y me interesa como desarrollarlo un poquito más de por qué es de alta utilidad, voy a desarrollar y voy a hablar más de esto. En otro estudio, por 91 diferentes escuelas leyeron un texto breve y se les realizó un test de forma inmediata para proveer una línea de base midiendo la habilidad de comprensión lectora al grupo estudiado en grupos de interés. Separaron a los con mejor comprensión lectora con los peor comprensión lectora. Todos los estudiantes leyeron un test experimental y la mitad luego completó ese test. Entonces todos lo leyeron y después a una sola mitad se le hizo el test de práctica. Y luego todos completaron otro test de alternativas múltiples pasado 1 o 7 días, dando estos resultados. La gráfica. Los que estaban en el primer tercio del grupo con mejor comprensión lectora obtuvieron una mejora en comparación a sus compañeros que igualmente estaban en el primer tercio pero no realizaron el test de práctica. Lo mismo ocurrió con este grupo que estaba en el tercio peor, con peor comprensión lectora, y evidenciaron mejores resultados que los que no tuvieron la prueba de práctica. Ahora, además, otras conclusiones del estudio respecto a este método. Se concluyó que el intervalo de tiempo de separación entre test y test, entre mayor sea el intervalo, mejor. Aquí el estudio que sacó esa conclusión. Otro más, cuando las prácticas son diferentes en diferentes sesiones de estudio generan mejores resultados. De nuevo, estudio. Y también, y cuando los intervalos entre prácticas son más extensos que breves, son mejores los resultados. El estudio. De todas formas, el intervalo entre sesiones dependerá del nivel de retención deseado. Último estudio. Ahora, pensando en que en el tiempo que tú tienes que estudiar, tienes que hacer unos 4 o 5 test de práctica y tienes un mes, lo lógico sería dividir ese mes de 30 días en 4 o 5. Entonces ahí te vas separando un test aquí, un test acá, un test acá, un test acá. En estudios recientes se han mostrado los efectos de las pruebas de práctica en otras formas de transferencia. El estudio de nuevo, junto al gráfico. Aquí hay una mejora porcentual respecto a la cantidad de respuestas correctas en todas las versiones del experimento al hacer el test de práctica. Otro de los méritos de las pruebas de práctica es que pueden ser implementados como un mínimo entrenamiento. Estudiantes pueden hacer uso de la autoevaluación de forma sencilla, por ejemplo usar flashcards, que serían como esas tarjetitas con preguntas. Entonces en vez de usar el tiempo en hacer resúmenes o releer, vamos a usar este tiempo para hacernos autopreguntas y escribirlas. Por ejemplo, en Anki Droid, si no me equivoco, lo voy a dejar aquí. Es una aplicación en la que tú puedes crear tus propias tarjetas y descargar otras tarjetas de otras personas. Entonces, si yo estoy estudiando ingeniería, me puedo hacer tarjetas de cuando algo es integrable, cuando es algo derivable, que significa que una función sea monótona. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de recordar qué rayos era eso y responderlo. Entonces después con la aplicación yo puedo decir, esto era fácil, esto no era tan fácil, y empiezo a evaluar. Recomendaciones para aplicar este método, que sería uno de los dos de todo este estudio con mayor efecto, sería el uso de las tarjetas, el realizar las actividades posteriores a los capítulos de estudio. Normalmente cuando uno toma un curso siempre hay un libro guía. Normalmente ese libro guía trae ejercicios o por problemáticas. Por ejemplo, para química, que sería en mi caso de repente, que sería el Raymond Chang, al final siempre hay un ejercicio. Lo recomendado sería hacer el capítulo y después realizar esos ejercicios o irlos distribuyendo. Entonces haces, por ejemplo, un quinto de esos ejercicios, seleccionas uno de cada uno y después, una semana después, volver al pasado y hacer una de cada uno. Además, también puedes descargar test completos y realizarlos. Vamos a hacer el uso de tarjetas didácticas, pueden ser físicas o virtuales. Yo ahora comenzaré a usar Anki Droid para Android gratis. Creo que existe una versión igualmente para iOS, creo que es pagada, no desconozco. También puedes completar los test de práctica finales de los libros, los ejercicios propuestos o pruebas que tengan. O buscar tú mismo las mismas pruebas de años pasados, por ejemplo. Esa igual es una buena técnica. Y ahora sí, el siguiente método altamente efectivo para el estudio, la práctica distribuida.
consistiría en implementar horarios de práctica que dispersan las actividades de estudio durante el tiempo. Conclusión en inglés, conclusión en español. Resumen. La práctica distribuida es calificada como una técnica de alta utilidad. Importante eso, porque de todo este estudio, de los 10, el 8 y el 9 son los únicos con alta efectividad. Entonces deberíamos enfocarnos ahí. Funciona con estudiantes de diferentes edades y materias, en la mayoría de estándares de laboratorio y sobre extensos periodos de tiempo. Que es importante para poder retener la información. Los estudiantes en general dejamos todo para última hora. Me ha pasado también de vez en cuando. Y terminamos amasando un monstruo gigante con un montón de materia y tenemos que mandarnos maratones de 24 horas para estudiarlo todo. Bueno, al parecer, por la información recopilada por los diversos estudios aquí, el separar esas 24 horas de estudio intenso en sesiones más pequeñas y relajadas nos generará mejores resultados de retención a largo plazo. Aunque evidentemente estudiar todo de golpe es mejor que no estudiar, tomarnos ese pequeño tiempo para coordinar y separar todo en pequeños trocitos de estudio nos va a dar mejores resultados. En la siguiente gráfica se relaciona estudio, aquí el estudio, en el que buscaba aprender unas palabras en español. Las variables fueron la separación entre las sesiones de estudio, la proporción de respuestas correctas en la prueba realizada 30 días después de la última sesión y la cantidad de sesiones de estudio. Justo al final, en el momento del test, se visualiza que el grupo que estudió cada 30 días obtuvo los mejores resultados al final del test. Y si uno se fija en la gráfica, como que los que estudiaban cada 30 días iban peor. O sea, por poquito nomás. Y luego al momento del test recuperaron. Otra pregunta podría ser, entonces, ¿cada cuánto tiempo tengo que estudiar? La respuesta es que depende. Qué maravillosa respuesta. ¿En cuánto tiempo quieres retener esa información? De eso depende. Entonces, la información obtenida por el estudio, quienes examinaron cómo las personas aprendían hechos de trivias en un estudio de internet, obtuvieron 26 diferentes condiciones, las cuales combinaban diferentes intervalos entre sesiones de estudio, de 0 a 105 días, con diferentes intervalos de retención, cuánto tiempo querían recordar las cosas, con un máximo de 350 días. En breve, se obtuvieron los mejores resultados cuando la separación entre las sesiones de estudio era aproximadamente un 10-20% de la retención deseada. Por ejemplo, si quiero recordar algo una semana, los episodios de estudio deberían estar separados unas 12-24 horas. Para recordar algo 5 años, las sesiones de estudio deben estar separadas 6-12 meses. Ahora que ya sabes que debes separar las sesiones de estudio y toda la información que te metes en la cabeza en pequeñas sesiones, comienza a organizarte y separar tus sesiones de estudio para obtener mejores resultados. Número 10, última. Práctica en intervalos. Implementando un horario de práctica que mezcla diferentes tipos de problemas o un horario de estudio que mezcla diferentes tipos de material con una sola sesión de estudio. Aquí voy a dar un ejemplo. Bueno, primero las conclusiones del estudio en inglés, en español y en resumen. Esta técnica de moderada utilidad nos hablan de mezclar materias, entre comillas. Un ejemplo que se nos muestra en el estudio es un grupo de jóvenes que busca enseñar cómo generar volúmenes de diferentes cuerpos geométricos. Básicamente yo quiero generar, no sé, una pirámide, un cubo, una esfera y el volumen de un hexágono con todo y cara. Entonces, en el estudio hay 4 tutoriales, uno para cada figura, y luego 4 problemas para cada figura geométrica. Unos estudiantes intercalaron, lo que hicieron fue, ya, voy a mezclar todo. Me aprendo el cubo, el pirámide, el todo, junto, y después me voy a hacer todos los ejercicios. Y otras personas lo que hicieron fue, ya, cubo. Me aprendo el cubo, ejercicios de cubo. Pirámide, ejercicios de pirámide. Y así. Los resultados los podemos ver en la siguiente gráfica. Los estudiantes que vieron los 4 tutoriales de cómo generar los volúmenes juntos y luego realizaron los ejercicios de práctica, vieron un peor porcentaje de respuestas correctas. Pero lo interesante aquí es que fue al momento de la prueba final desarrollaron mucho mejores resultados en la prueba. Ahora, esto se explica que al estudiar de forma intercalada generamos una mejor capacidad de discernir cuál método es mejor o el que corresponde para cada ejercicio. Esto nos sirve especialmente en los ejercicios de física, matemáticas, química, en que te ponen un ejercicio y tú tienes que ir así como, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esta cosa? Entonces tienes que identificar qué tipo de ejercicio es y qué tienes que aplicar.
Entonces puedes aplicar esta forma de mezclar intercalado y desarrollar esta habilidad para poder discernir cuál es mejor y cuál no. Así como una opción para implementar en el estudio. Estos serían los 10 métodos. Entonces recuerda echarle un ojo y volver a revisar el número 8 y el 9, que serían los más importantes. Y comenzar a hacer estos ejercicios de práctica y autoaplicar. Si te fue de utilidad, déjalo en los comentarios, dale un like, compártelo. Recuerda suscribirte. Que tengan un buen comienzo de año y buen fin de semana. Chao.